¿Qué es más antiguo, el Halloween o el Día de Muertos? ¿Y el Día de Muertos es prehispánico o es español? Estas son preguntas muy complicadas de responder y por eso me tardé tanto en hacer este video, pero bueno, aquí les va. Sabemos gracias a los relatos antiguos y descripciones antropológicas que tanto el Halloween o la Noche de Brujas como la conozcan, tiene su antecedente en las antiguas tradiciones de los grupos célticos, que datan allá por lo menos de hace 12 siglos antes de Cristo, es decir, unos 3000 años al día de hoy. Mientras que en el caso de los Días de los Muertos no hay una información relativa o bueno que se compare a eso porque pues, no, lo que sabemos realmente es a partir de la colonia con Bernardino del Castillo, etc. Y sabemos también que los mismos indígenas tenían una gran consideración hacia la muerte y esta tradición tenía muchísimos siglos antes de que llegaran incluso los hispanos y ellos solo lo documentaron. De hecho, para los pueblos mexica-tenochca no era un tema tan solemne o finito, sino que más bien reflejaba su cosmovisión de creer que la muerte era un paso más en el ciclo de la vida, no su fin como lo creían los peninsulares que llegaron aquí. Por eso tanto Halloween como el Día de Muertos son tradiciones que tienen una antigüedad de más de 3000 años al menos. Y de hecho están más conectadas al mismo origen de lo que parecen. Pero entonces, ¿el Día de los Muertos es prehispánico o es español? Desde primaria, en secundaria y hasta en preparatoria se nos habla de los orígenes prehispánicos muy profundamente arraigados en el altar de muertos. Pero yo les pregunto, ¿cuáles elementos prehispánicos hay en un altar? ¿Acaso la enorme cruz católica hecha de ceniza o copal? ¿Los altares de 3 pisos que simbolizan al Hijo, al Espíritu Santo y al Padre? ¿O los 7 pisos que coinciden con las virtudes opuestas a los 7 pecados capitales para llegar al cielo? ¿O el pan de muerto de origen peninsular? ¿El papel picado de China que llegó con el Nao de China durante el virreinato? Pero tranquilos, tranquilos, todavía hay alguno que otro elemento prehispánico, ya sean las calaveritas, que son un vestigio de la sombría tradición de los descendientes de Aztlán, quienes tenían la costumbre de conservar cráneos como trofeos y exhibirlos durante los rituales de ceremonias de sacrificios. O también el perrito, y sí, pues el perrito es importante y vaya que está padre, pero yo creo que lo más importante del Día de Muertos en cuanto a eso es el mítico significado que se le propia a la propia celebración de los muertos. Hablo de la profunda conexión con la veneración Mictecacihuatl, la señora de Mictlán. En la antigua tradición mexica se honraban a los fallecidos, puesto que creían que durante las fiestas ellos regresaban al mundo para visitar a sus familias durante un recorrido de más de 4 años hacia el eterno destino al Mictlán. Aquí es donde aparecen los clérigos españoles que consideraron este ritual como un sacrilegio y trataron de suprimirlo, pero les fue imposible. Así como había sido también imposible erradicar muchos otros festivales y ritos paganos en otras partes del mundo, incluyendo el antiquísimo Samaín de los antiguos celtas, también hoy conocido como Halloween. Pero las autoridades cristianas siguieron entonces las prácticas que ya habían adoptado en casos similares. Cuando no podían acabar con una práctica, rito o creencia pagana, las asimilaban a su propia conveniencia. Hay quienes señalan al Papa Gregorio I, el Grande, en establecer el primer día de noviembre como el Día de Todos los Santos, allá por el año 601. Pero sería con el paso del tiempo que las costumbres de los pueblos indígenas de la Nueva España harían surgir una de las más auténticas fiestas mexicanas, el Día de los Muertos. Pero faltaría todavía un milenio para llegar a ese punto en la historia. Sin embargo, todavía hay antecedentes importantes en la fiesta de los muertos que hay que destacar. La elección del 1 de noviembre para festejar o celebrar a todos los santos no fue una casualidad. Esta fecha coincidió con las antiguas festividades paganas de origen céltico, germánico, y aquí se pone muy interesante porque converge con el origen de Halloween y el Día de los Muertos. También hay que considerar que estas fechas coincidían también con el final de verano y el comienzo del otoño. La iglesia, de forma perversa, estableció su celebración en esta fecha buscando cristianizar estas tradiciones paganas y atraer a los fieles hacia sus propias prácticas religiosas. El Día de Todos los Santos fue desde entonces celebrado por todos los países cristianos y trasladado de España a México, donde esta festividad de origen católico fue incorporando características locales hasta convertirse en el festejo que hoy todos conocemos. Es decir que desde el siglo VII, el 1 de noviembre es la festividad de todos los santos y busca celebrar la santidad de todos los que han muerto y han terminado ya su ciclo de purificación en el purgatorio. Ojo aquí a la palabra purgatorio. Se pone muy interesante el término de purgatorio porque sirve como un sincronismo perfecto con la idea del Mictlán, ya que tanto el purgatorio como el Mictlán son lugares donde las almas experimentan un proceso de purificación antes de alcanzar su destino final mediante un camino de pruebas y sufrimiento. En México de la Nueva España se honraban a los difuntos con ofrendas, bebidas, comida, adornos florales y hasta cráneos, que después se llamaron calaveritas. Esta festividad se tuvo que asimilar con el tiempo a las fiestas hispanas que festejaban de forma muy similar pero una sola vez al año en lugar de una veintena de días durante 3 veces al año.
Es así como el Día de los Difuntos, celebrado el 2 de noviembre, se estableció con el paso del tiempo como una extensión del Día de Todos los Santos, porque la verdad yo creo que la gente aquí no tiene llenadera para festejar. No, no, y también el hecho de que pues tenían 3 veintenas de días para festejarlo y ahora lo redujeron a uno, pues mínimo la negociación fue llegar a 2 días de festejo, ¿no? Sin embargo, este segundo día de festejo está destinado también a honrar a aquellos fieles que aún no han alcanzado la santidad, pero que se encuentran en el purgatorio. Por eso la festividad de los muertos dura 2 días. Las celebraciones engloban tradiciones célticas, aztecas y católicas que varían de región a región y en algunos lugares del país incluso la misma fiesta es más social, es un pretexto para reunirse e intercambiar entre los miembros de la comunidad en los cementerios locales. En ciudades más pequeñas y en pueblos o aldeas la festividad conserva un fuerte contenido religioso, mientras que en las grandes ciudades las tradiciones culturales y las costumbres culinarias prevalecen sobre los aspectos espirituales o religiosos de la fiesta, es decir, pues hacen muchos platillos. Sería buen momento para que escribas en los comentarios cómo lo festejan en tu ciudad. Existen muchos mexicanos que consideran a Halloween como una muestra más de la agresividad norteamericana y su imperialismo cultural, sin darse cuenta de que Halloween, como el Día de los Santos y el Día de los Muertos, no son más que modernas versiones de las arcaicas festividades del céltico Samhain y de la festividad de los muertos de los aztecas. Así que no hay una fiesta más antigua que la otra en ese sentido porque parten casi del mismo origen. Y no, el Día de los Muertos no es prehispánico, tampoco es español ni céltico, es mexicano, es mestizo, es importante porque es propio de nuestra nación. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Antes de que se vayan, por favor denle una manita arriba, apóyenme con su suscripción, compartan el video a alguien que le pueda interesar esto. Yo sé que ya pasó el día de Muertos, así como Halloween, pero estas preguntas siempre nos rodean y siempre están por ahí en el aire y casi nadie las responde. Así que pues ya tienen por lo menos algo nuevo que decir para el siguiente año, o en el caso de que alguien todavía mencione estas fechas, pues ya tienen ahí algo interesante que decir. Yo soy José Sánchez, me pueden seguir en mis redes personales como José Sándwich, va a aparecer aquí la leyendita. Y pues ahí comparto un poco de mi día a día. La semana pasada, por ejemplo, no pude subir video aquí a YouTube porque, pues aparte de que se atravesó el Día de Muertos, Halloween, salí a un campamento para capacitarme, etcétera, entonces no tuve oportunidad para hacerlo, pero esta semana espero tener el suficiente tiempo como para sacar, además de este, otro más de lo que se vaya a hablar en las mañaneras con Claudia Sheinbaum, porque está bien interesante. Creo que podría sacar uno con la información que están diciendo sobre Cedillo, y pues siempre me ha interesado la historia moderna de la política mexicana, así que pues espero en el siguiente video. Les agradezco.